Bienvenidos, mi nombre es Lucas Doreñón y los invito a un nuevo segmento de Historia en Hashtag para Página 16. El hashtag del día de hoy es mitología, y para trabajar y comprender mucho mejor este concepto hecho hashtag, lo haremos mediante un videojuego muy reconocido como lo es God of War, o, como su traducción en español lo dice, Dios de la Guerra. El videojuego es producido por la compañía Sony para las consolas de PlayStation, que desde el 2005 con su primer juego hasta el 2018 con su última entrega ha tenido un muy buen recibimiento por parte del público en general. El videojuego relata las aventuras de un semidios espartano llamado Kratos, que en el desenvolvimiento de la historia, con un afán de venganza, va a introducirse completamente en el mundo y la mitología griega, enfrentándose a distintos seres mitológicos, dioses y héroes de dicha cultura. Ahora bien, para comprender bien el contexto en el cual se creó, nació y se concibió la mitología griega, tenemos que hacer un breve recorrido histórico de Grecia. Es difícil encontrar un punto de partida para lo que son los sistemas de creencias, en este caso mitología. Pero en el caso de la antigua Grecia podemos verlo del 3000 al 1400 a.C., donde la mitología aparece aparejada a la creación del Estado como una máxima institución en las tierras micénicas. Otro punto muy importante para el análisis de un contexto histórico es la etapa arcaica, del siglo 8 al siglo 6 aproximadamente antes de Cristo, donde la proliferación de la cultura, de la literatura y así también de la mitología griega tiene mucha relevancia y sobre todo por los escritos homéricos. Entrando ya en lo que viene a ser la mitología como concepto en sí, como el hashtag clave del día de hoy, podemos decir en base al autor español Carlos García Gual que la mitología es un mito, un relato que tiene elementos simbólicos pero que se caracteriza principalmente por contar una historia. Así es como vemos que la mitología puede tener dos acepciones. Una, que es el relato del mito como tal, y la otra, que es la explicación de dicho mito. En el caso de la antigua Grecia y sobre todo de muchas civilizaciones antiguas, hay que tener en cuenta que la mitología ha servido durante muchos años como explicación de fenómenos naturales, como así también de cuestiones del día a día de la población, que no podían ser explicadas de una manera lógica o que no contaban con un sistema teórico para explicarlas. Así también se puede ver a la mitología respaldando a un estatus de una clase dirigente política. En el caso de la antigua Grecia podemos ver una característica clave, el cual es el antropomorfismo, es decir, la representación de los dioses en cuerpos humanos. Y esto se puede ver claramente en el juego constantemente cuando el personaje Kratos se enfrenta o se relaciona con distintos dioses, ya sea Zeus, dios de los hombres y del trueno, Poseidón, dios de los mares, o Ares, dios de la guerra, como así otros seres mitológicos que tienen su fundamento en las prácticas humanas. Otra incógnita que se plasma aquí entre los fanáticos del juego, como así también entre aquellos que se aventuran o se interesan por leer acerca de mitología griega, es el hecho de saber si un personaje existió o no en la realidad. La mitología nos muestra una delgada línea entre la ficción y la realidad, pero que con fuentes históricas podemos aseverar si pudieron existir o si pudieron tener un relato medianamente real o no. El caso de Kratos, si existió o no, es una respuesta tanto positiva como negativa, porque el Kratos que presenta el videojuego, escrito con K y representado por todas esas características que se muestran en él mismo, no pudo haber existido dentro de la concepción de la mitología griega, aunque sí dentro del mismo sistema de creencias existió Kratos con C, quien fue un hijo de dioses y que era la representación máxima en la tierra del poder y de la fuerza masculina, como así también encabezó luchas en contra de titanes y gigantes, otros seres mitológicos griegos. Otra diferencia que tiene el personaje del videojuego con el personaje mitológico es que este último no fue espartano y que era un fiel servidor de los dioses, o sea que Kratos, el personaje del videojuego, lo fue solamente en la primera entrega. Luego, su argumento se basa en el afán de venganza en contra de los dioses. En el imaginario colectivo se puede haber asentado, por lo general,
que los videojuegos no sirven para aprender o que no se puede aprender nada de los mismos. Pero vemos que en un pequeño recorte que hacemos en este videojuego God of War, se puede tener conocimientos pequeños de lo que fue la cosmovisión, la forma de ver el mundo y la mitología griega, una cultura sumamente rica y que nos dejó una herencia enorme a la humanidad. Cualquier aporte, duda o inquietud que tengas, e incluso si necesitas clases particulares de historia, podés contactarme a mis redes sociales o al email que figura acá.